Qué bueno estar en la casa del Señor. El que más me gustó de ese video fue el que dijo que se levantaba a las 5:15 de la mañana a correr. Yo hacía eso. Yo me levantaba a las 5 hasta más temprano para correr porque yo en mis tiempos pues yo hacía maratones. Y tenía que ir bien temprano en la mañana para aprovechar que no hacía mucho calor. Todavía me levanto a las 5, pero ya no corro ni de aquí a la esquina, ya no me queda. Bienvenidos a todos, particularmente los que nos visitan por primera vez. Yo soy el pastor Michel Nazario, pastor de la expresión en español de Community of Hope. Y qué bueno tenerlos a todos aquí, particularmente a los que nos visitan por primera vez, los que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube y los que van a sintonizar el podcast posteriormente. Estamos bien contentos de estar en la casa de Dios y estamos en medio de una serie consono con la época que estamos viviendo. Esta es la semana el mes donde suceden muchas cosas raras en nuestra comunidad, particularmente para finales del mes donde se celebra Halloween y ese tipo de cosas. Estamos hablando de las cosas raras, estamos en la segunda semana y nos referimos a las cosas espirituales y sobrenaturales que pensamos que son cosas que sucedían en los tiempos bíblicos, pero son cosas que suceden aún hoy en día, bien latentes, bien reales en nuestra vida. Estamos hablando de visiones, estamos hablando de sueños, estamos hablando de ángeles, estamos hablando de batallas espirituales, estamos hablando de intervención divina, de sanidades divinas, todo ese tipo de cosas, pero que por alguna razón pues se ha pasado un poco desapercibido entre la iglesia moderna. Hay cosas que no se practican en la iglesia y queremos recapturar y recuperar eso. La semana pasada dimos introducción a esta serie. Hablamos de que hay dos campos, ¿verdad? Están los naturalistas que piensan que hay una explicación lógica para todo lo que sucede. No creen que hay vida en el más allá, no creen en el mundo espiritual. Todo se puede explicar a base de la ciencia, la física, la biología, la química. Lo que hay es el mundo natural. Entonces están el otro campo, ahí donde yo me ubico y quizás la mayoría de ustedes también, yo espero que todos, de que sí hay un mundo espiritual que influye en nuestras vidas. Hablamos también la vez pasada y que vamos a abundar hoy, lo que es el poder sobrenatural, que viene de parte del Espíritu Santo. Hablamos de conflictos sobrenaturales, hablamos de comunicación sobrenatural y vamos a abordar esos temas en la próxima semana, pero hoy vamos a hablar de poder sobrenatural, el poder sobrenatural. Y quiero hacerle una historia de este autor, se llama Tyler Staton. Aquí ven la foto de él. Él es pastor de la iglesia de Bridgetown Church en Oregon, Portland, Oregon, y ha escrito varios libros. Pues él narra de una experiencia que él tuvo con una hermana de su iglesia. Domingo después del culto viene esta hermana, ella es de Malasia, y una anciana que acababa de emigrar a Estados Unidos, y se le acerca al pastor y dice: pastor, necesito que ores por mí. ¿Cómo no? ¿Por qué tú quieres que yo ore? Es que tengo una condición repentina y debilitante en el ojo. Fui a ver al oftalmólogo y me dice que es de emergencia, me tienen que operar ya de inmediato. Y yo no tengo ni seguro, ni tengo el dinero. Imagínense una persona que viene de Malasia, nueva aquí, no tengo seguro ni dinero para costear mi operación. Así que necesito que ores por mí. Le dice: ¿tú te refieres a que tú quieres que yo ore por ti para sanación, como hacía Jesús en los evangelios? Y yo: sí, exactamente, necesito que ores por mí. Y él lo hizo con cierta renuencia de orar, y no porque no hubiera orado por personas anteriormente, sino porque dudaba de que Dios hiciera un milagro de sanidad a través de él. Y ya él había orado por muchísimas personas, imponiéndole las manos, orando por paz en medio de la situación de la enfermedad, orando por la presencia de Dios en medio de su enfermedad, orando para que el Señor usara la medicina moderna para sanar a la persona. Y incluía en su oración también: Señor, y si es tu voluntad,
Y si es tu voluntad, pero en paréntesis él pensando, supongo que no lo es. Pero si es tu voluntad, sana a estas personas también. Y así era su oración. Le suena un poco familiar a la manera en que nosotros oramos hoy en día, muchas personas. Pero él oró por esta señora, por Irene, oró por ella y hizo así una oración corta y le puso la mano sobre los ojos y dijo, Señor, yo te pido que tú sanes la vista de tu hija, que cuando ella vaya a ver al oftalmólogo en esta semana, le digan, no hay necesidad de intervención médica. Que todo también no había necesidad de intervención médica. Y ahí quedó la oración de ella. El domingo siguiente ella viene temprano a la iglesia y está eufórica. Y va donde el pastor y lo abraza y dice, pastor, fui a ver al médico, al oftalmólogo, y me dijo, Irene, algo maravilloso y fantástico ha ocurrido. La condición que tú tenías ha mejorado significativamente y no hay necesidad de hacer intervención médica. Lo mismo que había dicho en su oración el pastor Tyler. Pero él dice en su libro que él narra esto no para compartir el espectáculo de lo que había ocurrido, sino para discutir el problema que hay detrás de todo esto. Y el problema es que él había crecido en la iglesia, nació dentro de una casa cristiana, se levantó como joven dentro de las estructuras de la iglesia, asumió muchísimas posiciones, sintió llamado pastoral, fue a seminario, lo ordenaron pastor, él plantó, sembró una iglesia y a través de toda su vida, de leer las escrituras, que él leía la Biblia todos los días, los evangelios que están saturados de milagros de Jesús sanando enfermos, inclusive dando ese poder a sus discípulos, él nunca había abierto la puerta o entretenido la posibilidad de él ser instrumento en manos de Dios para traer sanidad. Y tampoco es práctica dentro de la iglesia, no se acostumbra a hacer esas prácticas divinas de mover del Espíritu Santo y de la intervención divina. Y él describió eso como un problema. El título del mensaje de hoy va a ser Revestidos con Poder. Estamos revestidos con el poder del Espíritu Santo y para eso vamos a ir a nuestras Biblias. Estamos en Lucas capítulo 24, versos del 36 al 49. Lucas 24, 36 al 49. Yo los invito, por favor, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Que dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto. ¿De qué estaban hablando? Esta es la mañana, la tarde ya de la resurrección de Cristo. Las mujeres habían ido a la tumba, estaba vacía. Ellas vinieron, corrieron, se lo dijeron a los discípulos, la tumba está vacía. Pedro y Juan salen corriendo para allá, encuentran la tumba vacía. Habían dos discípulos que iban camino a Emaús, que el Señor se les presenta y ellos no se dieron cuenta que era el Señor y Él les puso todo lo que tenía que pasar con el Cristo. Y cuando partió el pan, fue que se le abrieron los ojos y se dieron cuenta de que era el Señor que le estaba hablando. Y ellos decían, no al día en nuestros corazones cuando el Señor nos habló. Y ellos estaban reunidos en el aposento discutiendo todas estas cosas por la tarde. Todavía estaban ellos hablando acerca de esto cuando Jesús mismo se puso en medio de ellos. De momento se presentó Jesús, como si hubiera sido teleportado. Cosas raras, ¿verdad? Y les dijo, paz a ustedes. Aterrorizados creyeron que veían a un espíritu. Algunas versiones dicen un fantasma. ¿Por qué se asustan tanto? Les preguntó. ¿Por qué les vienen dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean, un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que los tengo yo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Como ellos no acababan de creerlo a causa de la alegría y del asombro, les preguntó, ¿tienen aquí algo de comer?
le dieron un pedazo de pescado asado, así que lo tomó y se lo comió delante de ellos, y luego les dijo: cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Y esa es mi oración en esta tarde, que el Señor nos abra el entendimiento para comprender las Escrituras. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día, y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos del poder de lo alto. Revestidos del poder de lo alto. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, te pido, como dice ese verso 45, que tú nos abras el entendimiento para poder entender las Escrituras, Señor. Te pedimos que tú nos hables en esta tarde, que tú nos des revelación de tu palabra, Señor, y que podamos aprender a buscar ese poder que viene de lo alto, que seamos revestidos de poder, que nos vistamos del poder del Espíritu Santo para ser instrumentos útiles en tus manos y para poder sobrellevar todas las cargas que se nos puedan venir encima, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse los hermanos. Hay muchas cosas interesantes y raras en este pasaje que acabamos de leer. Los discípulos están confundidos por lo que había pasado. Todos los acontecimientos del día estaban reunidos en el aposento alto, hablando y dialogando de lo que decían las mujeres, de lo que acaban de decir estos discípulos de Emaús, y de momento Jesús se les presenta en medio de la reunión donde estaban. Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma ver a Jesús ahí en medio. Y Jesús les dijo: no se asusten, soy yo. Mírenme, miren mis manos, tóquenme, que tengo carne y hueso. El Señor lo estaba invitando a que vieran no solo las manos y los pies, sino las cicatrices de su sacrificio en la cruz. Él le estaba demostrando. Ellos estaban experimentando, y así es el cristianismo. El cristianismo es una religión donde se experimenta el poder y las maravillas y las cosas raras de Dios. Miren mis manos. Pero ellos dice que estaban alegres y algunos dudaban, estaban confundidos con lo que estaba pasando y estaban atónitos. Y el Señor les dice: ¿tienen algo de comer? Se pueden imaginar esa escena. Estaba reunido con Miguel el otro día, estaba Keren también, y Miguel dice: cuando yo leo las Escrituras, yo trato de introducirme en la escena. Yo quiero estar allí con los discípulos y con Jesús para imaginarme qué es lo que está ocurriendo en ese ambiente. Y uno se puede ubicar dentro de esta escena donde Jesús le dice: ¿tienen algo de comer? Y ellos dijeron: aquí hay un pedazo de pescado asado. Le dan el pescado a Jesús y Jesús comienza a comer ese pescado. Y me imagino a esos discípulos allí todos callados. Un momento un poco awkward, ¿verdad? ¿Cuál será la traducción de awkward? Como raro, embarazoso para los discípulos. Jesús comiendo delante de ellos. Y Jesús les dijo varias cosas poderosas. Dice que lo que ha ocurrido ya estaba escrito por Moisés, los profetas y los salmos. Ya estaba en las Escrituras del Viejo Testamento, que Jesús mismo dice que las Escrituras apuntan hacia Jesucristo. También dice que este evangelio va a ser predicado por todo el mundo y ustedes son testigos de estos. Él dijo eso allá en Palestina. Estamos a 6.700 millas del lugar donde él hizo esa palabra. 7 cambios de tiempo y el evangelio ha llegado aquí. Eso se ha cumplido esa escritura. Son cosas raras y lo que demuestra inclusive es que la resurrección fue real. No fue como mucha gente comenta, que eso fue una alucinación de los discípulos o que vieron visiones o pensaron haber visto un fantasma, porque cuando tú lees la narrativa bíblica,
habla de la realidad. Si ellos hubieran querido hacer una feca, no sé si estoy usando esa palabra bien, me regañan por usar palabras que no son neutrales para nuestra comunidad, pero que si ellos hubieran querido engañar a las personas, hubieran dicho, Señor, qué bueno que viniste. No, pero ellos estaban asustados, estaban atemorizados, no sabían qué estaba pasando. Así que esto apunta a que la resurrección fue un evento que verdaderamente ocurrió. Así que el cristianismo es algo que debe ser experimentado. Tenemos que experimentar el cristianismo. Una pena que personas llevan toda una vida dentro de las iglesias, décadas, luchando con qué puedo hacer y qué no puedo hacer. Y toda su experiencia religiosa se va en eso. Y como no podemos por nuestras fuerzas vivir a la estatura de Cristo y cumplir toda esa lista de cosas que se nos imponen, lo que hay es frustración, lo que hay es tristeza, lo que hay es sentido de culpabilidad. En vez de nosotros experimentar la plenitud de la presencia y del poder de Dios en nuestras vidas, el cristianismo es algo a experimentar, que debemos de experimentar. Es una cosa gloriosa, es una celebración, es una cosa que nos sorprende, es una cosa que disfrutamos. Las cosas raras de Dios son cosas buenas, cosas que nos edifican. Nos podemos atemorizar, nos puede coger por sorpresa, pero el Señor, el cristianismo es ese tipo de dinámica. Y el Espíritu Santo es el agente experiencial de la Trinidad. Eso lo escribe Tyler Staton en su libro. ¿Cuál es el agente que es el responsable de la experiencia cristiana? Es el Espíritu Santo. Mira lo que Jesús dice en Lucas 24, 29, el último verso del pasaje que acabamos de leer. Ahora voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Aquí Jesús se está refiriendo al Espíritu Santo. Como vemos en los versículos anteriores, Juan 14, por ejemplo, él habla de que él se iba a ir, pero iba a enviar el Consolador, el Espíritu Santo. Voy a enviarles lo que ha prometido mi Padre. Y cuando hablamos de Espíritu Santo, estamos hablando de una persona. Aquellos aquí que son fanáticos de Star Wars, Él no es la fuerza. Él no es una fuerza, ¿verdad? Trust the Force, Luke. ¿Se recuerdan de esa película? Los que lo han visto. No es una fuerza, es una persona. Es igual a todos los miembros de la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Y Él habita dentro de nosotros. Es la presencia de Dios, una persona que podemos adorar, a quien podemos orar, que podemos buscar, que podemos pedir ayuda. Es el Espíritu Santo de Dios, su presencia que vive en nosotros. Pero mira qué más dice este versículo. Pero ustedes quédense en la ciudad hasta que sean revestidos ¿de qué? De poder. Y de eso queremos hablar hoy. Ser revestidos de poder. ¿Cuántos se sienten faltos de poder? ¿Alguien? ¿Nadie se atreve a levantar la mano? Algunos dicen que sí. Unos cuantos han levantado la mano. Yo levanto mi mano también. Pero aunque yo he entregado mi vida al Señor y yo descanso en el poder del Espíritu Santo. No se vayan hasta que sean revestidos de poder. Y la palabra poder viene del griego dinamis, que quiere decir fuerza, quiere decir poder, quiere decir obras milagrosas. Aquí hay unas definiciones: habilidad, abundancia, capacidad, la capacitación del poder del Espíritu Santo, cosas que yo no podía hacer antes de conocer al Señor, porque no era capaz de hacerlo, porque no tenía el poder de hacerlo. Una vez el Espíritu Santo llega a mi vida, ahora lo puedo hacer. Los impulsos de la carne ahora los puedo controlar. Ahora hay control sobre el impulso de los arrebatos de ira, de la venganza, del coraje, de hacer las cosas por mis propias fuerzas, de los impulsos sexuales,
Eso viene del poder del Espíritu Santo. Y nuestra palabra dinamita tiene sus raíces de esa palabra dinamis. ¿Y saben qué? Jesús, hombre, es Dios. Pero dice Filipenses capítulo 2 que Él no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó completamente, tomó forma de hombre y habitó entre nosotros como hombre. Y como hombre, Él necesitaba el poder del Espíritu Santo en su vida. De hecho, si vemos la vida de Jesús, el Espíritu Santo fue instrumental en lograr los propósitos de Jesús. Él fue concebido del Espíritu Santo. Cuando subió del bautismo, que se bautizó con Juan, vieron el Espíritu descender sobre él como paloma. Y ese Espíritu lo levantó en el poder del Espíritu, lo llevó al desierto para ser tentado. Y cuando salió del desierto, dice, lleno del poder del Espíritu, fue a Galilea a comenzar su ministerio lleno del poder del Espíritu. Y él comenzó a hacer milagros y a sanar muchas personas. Interesante, Mateo 12:28, cuando los fariseos acusaban a Jesús de estar echando demonios afuera por Belcebú, que era uno de los príncipes de los demonios, ¿qué fue lo que dijo Jesús? Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, él está diciendo, yo no los echo fuera por Belcebú, yo los echo fuera por el Espíritu de Dios que estaba en él. Si yo por el Espíritu de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Él se ofreció a sí mismo, Él murió en una cruz por nosotros. Y eso también fue obrado, mediado por el Espíritu Santo. Hebreos 9:14 dice, mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha y sin arruga. Fue el Espíritu Santo quien empoderó a Jesús y le dio la fuerza para que Él pudiera, como Jesús hombre, estamos hablando, cumplir su obra redentora. Él resucitó por el poder del Espíritu Santo. Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, el Espíritu levantó a Jesús de los muertos, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que si Jesús necesitaba el poder del Espíritu Santo en su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿O tienen la idea de que piensan que podemos caminar por ahí sin privados de el poder del Espíritu Santo? O que lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. Necesitamos ese poder del Espíritu de Dios. ¿Y para qué necesitamos ese poder? Necesitamos poder para conocer el amor de Dios. ¿Sabe que necesitamos eso para conocer el amor de Dios? Mira lo que dice Efesios. Efesios 3, 16, 19. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder, el dinamis que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces. Hay versiones que dicen, tengan el poder, el dinamis. La New International Version dice, may have the power, que tengas el poder, el dinamis, para junto con todo el pueblo santo del Señor comprender cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Nosotros no podemos asimilar la grandeza del amor de Jesús por nuestra propia fuerza. Es una cosa que excede la comprensión humana. Necesitamos el poder del Espíritu para entender el amor de Cristo y de conocer este amor que excede a todo conocimiento para que sean llenos hasta la medida en toda la plenitud de Dios. Cuando nosotros comprendemos lo grande que es el amor de Cristo y comprendemos que no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer para perder ese amor, eso nos da esperanza, eso nos da fuerza. Podemos pecar y podemos caer, pero podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para pedir perdón porque sabemos que Él nos ama y Él nos quiere perdonar. ¿Sabe dónde se manifiesta o se manifestó esto de una manera poderosa? En la vida de este señor. Nicky Cruz. ¿Han oído de Nicky Cruz? ¿Han oído de Nicky Cruz?
Nicky Cruz fue un joven puertorriqueño, nacido en Puerto Rico, pero se crió en una familia que practicaban el espiritismo y la santería. Y él creció en un ambiente bien disfuncional, se hizo muy rebelde. La madre le decía a él cuando era joven que él era hijo de Satanás. Le decía la madre que él era el hijo de Satanás. Ustedes se imaginan una madre decir a un hijo que tú eres hijo de Satanás. El efecto que eso tiene sobre la autoestima y la condición de ese muchacho. Se puso muy rebelde. Los padres lo mandaron a Nueva York a estar con un hermano a ver si se rehabilitaba, pero no se rehabilitó. Él decidió unirse a las pandillas en la ciudad de Nueva York. Una pandilla se llamaba los Mau Maus. Él se unió a esa pandilla. En 6 meses se hizo el warlord. Él era el jefe de la pandilla. Y se dedicó a una vida de violencia, de criminalidad, de droga, de conflictos. Él tenía pesadillas, no podía dormir de noche por las pesadillas que le daban. Y él se sentía que estaba atrapado en un círculo del cual él no se podía desligar. Pero vino este señor, David Wilkerson, que era un joven evangelista, y él sintió el llamado de Dios de ir a predicarle y llevar el evangelio a los pandilleros, a los que estaban en Nueva York. Y él se encontró con la pandilla de los Mau Maus. Nicky era el jefe de la pandilla y él comenzó a hablarle del Señor. Y él le dijo una frase que en la década de los 70 se hizo tan popular y tan común entre el pueblo cristiano, que siempre se usaba en el evangelismo personal. Él le dijo a Nicky: Cristo te ama. Cristo te ama incondicionalmente. Él te ama siempre. La reacción de Nicky Cruz y de los demás pandilleros era de burla. Lo agredieron, le escupieron la cara a David Wilkerson y lo amenazaron a que se fuera y que no regresara, pero él firme seguía predicando el amor de Jesús a Nicky Cruz y a los demás pandilleros. Y fue tanto esa gotita encima de la piedra de que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, que se le ablandó el corazón a Nicky Cruz. Y él tuvo un encuentro con el Señor. Todo esto por obra del Espíritu Santo. Y él entrega su vida al Señor y hubo una transformación radical en la vida de Nicky Cruz. Él dejó el mundo de las pandillas y de la droga para dedicarse al ministerio del Evangelio. Decidió rehabilitar su vida, dejó de usar las drogas, fue a seminario y decidió levantar un ministerio dentro de las pandillas. Él iba a predicarle a los amigos de las pandillas. De esto se han escrito varios libros. Ustedes están familiarizados. Corre, Nicky, corre. Run, Baby, Run en inglés. Se han hecho películas. La película La Cruz y el Puñal en español. The Cross and the Switchblade en inglés. Que narra de esta historia, que es una historia que ilustra el poder transformador de conocer que Cristo te ama. Cristo te ama. Eso es lo que ilustra ahí. ¿Para qué más necesitamos el poder de Dios? Para ser como Jesús. Necesitamos el poder de Dios para ser como Jesús. Para vivir como Él vivió. Mira lo que dice 2 de Pedro. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir con devoción. El poder, el dinamis, el divino poder de Dios, el dinamis, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para poder vivir vidas con devoción. ¿Y dónde más se ilustra esto? En Gálatas, capítulo 5, los frutos del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor. El amor que sobrepasa toda comprensión. Alegría y paz, que ya hablamos de eso en la serie anterior. La alegría y paz que proviene de Dios, la paz que proviene del trono mismo de Dios, la paz de Dios que llena nuestros corazones.
y que no depende de nuestras circunstancias, el tener esa alegría y esa paz. Paciencia. ¿Alguien necesita poder para ser paciente? Unos cuantos están levantando las manos, ¿verdad? Necesitamos poder para que revestirnos de esa paciencia, amabilidad, espíritu de gentileza, el espíritu afable y gentil amortigua o apacigua a aquel que viene con ira y con enojo. Le baja los ánimos cuando tú respondes con esa amabilidad, bondad, fidelidad. ¿Alguien necesita poder para ser fiel? Fiel a sus principios, fiel a sus valores morales, fiel a su iglesia, fiel al Señor, fiel a su cónyuge, fiel a sus hijos. Alguien necesita poder para ser fiel. El dinamis de Dios, del Espíritu Santo, te da ese poder y esa fortaleza. Humildad y dominio propio. ¿Alguien necesita poder para tener dominio propio? ¿Necesitamos poder del Espíritu para eso? Necesitamos del dinamis de Dios para ese poder. Y finalmente, poder para hacer lo que Jesús hizo. Necesitamos poder para hacer lo que Jesús hizo. Miren lo que dicen Hechos 1:8. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán ¿qué? Poder, dinamis. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y para ser testigos de Dios, esto no es solo testigo de hablar. Tenemos que ser testigos en nuestra manera de vivir. Podemos hablar lo que se habla, talk the talk, pero we don't walk the walk, ¿verdad? No caminamos lo que predicamos. Y el Espíritu nos da poder para eso. Y termino con este otro verso. Juan 14:12. Esto viene de la boca de Jesús. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que yo hago y aún las hará mayores porque yo vuelvo al Padre. ¿Tú crees que tú puedes hacer las obras que Jesús hizo? Eso viene de la boca del Señor. Aún lo harás mayores porque yo voy al Padre. Y ese el poder no viene de nosotros, ese es el poder, el dinamis de Dios, del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y para tener este poder tú no tienes que ser un religioso, un líder religioso, un pastor o un misionero o haber ido a seminario. Todos y cada uno de nosotros, si el Espíritu habita en ti, tú estás dotado del poder del Espíritu Santo para orar por una persona para sanidad divina y la persona, si ora con fe, se va a sanar y ver, hacer las cosas que Jesús hizo. Jesús le dijo a Juan el Bautista, o mandó a que le dijeran a Juan el Bautista, que le preguntaron si él era el que había de venir o esperarían a otro. Él dice, cuéntenle a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los que tienen alguna enfermedad en su piel son sanados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les anuncia el evangelio de las buenas nuevas. ¿Creen que ustedes pueden hacer todo eso? Amén. El Señor dijo que sí, los que lo siguen lo harán aún cosas mayores. Así que la invitación y el reto es que busquemos ese poder de Dios. El 26 de octubre nuestra iglesia va a tener una especie de noche de clamor en nuestro campo de Lake Worth, donde se van a abrir a la búsqueda de ese poder del Espíritu. Van a orar, va a haber mucha oración, pero van a buscar, vamos a tener esa búsqueda del poder del Espíritu. Y nosotros vamos a asistir. Yo invito a todos que puedan ir, que vayan. Y nosotros vamos a aprovechar nuestras noches de oración. Nosotros nos reunimos los segundos y cuartos jueves de mes aquí en el Salón 102 para orar al Señor. Lo estamos dando por Zoom también, pero lo que no me gusta de Zoom es que la gente no viene acá. Se lo ven de su casa, entonces no vienen, ¿verdad?
Pero queremos dar el espacio y la oportunidad de tener esa experiencia de oración y búsqueda del poder del Espíritu Santo de Dios en ese foro. Así que yo los invito. Suena cosa rara. Esto no es magia, esto no es, ¿verdad? Esto es palabra de Dios. Y si tú quieres poder en tu vida, los invito a que vengan y vamos a buscar plenitud y presencia de Dios. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Te pido una bendición muy especial sobre tu iglesia, Señor. Te pido que tú nos dotes y nos capacites y nos llenes del poder del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos cobija, Padre, nos cubra la totalidad de nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, alma, nuestras fuerzas, nuestro espíritu. Satúranos, Señor, del poder de tu Espíritu Santo. Capacítanos, Señor, para poder vivir como tú viviste, Padre Santo. Y para hacer las cosas que tú hiciste y continúas haciendo, Señor. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a vivir en amor. Porque tú nos amaste a nosotros primero. Ayúdanos, Señor, a extender ese amor tuyo a los demás. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi vida ha sido bueno. El Señor ha sido bueno. Dios es bueno. Todo el tiempo. Dios es bueno. Y lo adoramos y le alabamos y le damos gracias, Señor. Le damos gracias a Dios por su visitación en esta tarde. Nos vamos a despedir. Yo invito a las personas que nos estén visitando por primera vez que se registren, se presenten al mostrador para intercambiar información. Y si alguien tiene necesidad de oración sobre lo que hemos dialogado en esta tarde, yo les invito a que pasen por el frente. Nuestra hermana Corina va a estar aquí y voy a pedir a nuestro hermano Oscar que venga al frente también para orar por aquellas personas que sientan que tengan necesidad de oración, particularmente si es sobre el poder de Dios, que necesitan ese poder de Dios sobre sus vidas. Vamos a despedirnos entonces a nuestros hogares. Padre, te damos gracias por tu visitación, porque hemos sentido tu presencia y sabemos que tú le estás hablando a tu pueblo, Señor. Yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos los asociados de nuestra iglesia. Ahora que vamos a partir a nuestros hogares, acompáñenos, Señor. Permita que podamos ser testigos tuyos donde quiera que nos paremos, que seamos sal y luz de esta tierra, que testifiquemos al mundo que tú eres nuestro Señor. Y te pedimos que tú nos acompañes ahora con la bendición de Dios el Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión y el poder y el dinamis del Espíritu Santo, ahora y por siempre. Amén, amén. Que el Señor los bendiga. El pueblo de Dios dice amén. Bendiciones, que el Señor los bendiga.